Hemos mejorado un poco nuestros enemigos, ahora toca el momento de mejorar los ladrillos. Por una parte vamos a añadir un efecto de explosión cuando golpeemos un ladrillo. Y por otra parte vamos a crear un par de tipos de ladrillos nuevos. Por ejemplo, ladrillos con otro color, ladrillos irrompibles, incluso ladrillos que se puedan romper no al primer golpe, sino al segundo golpe. Esta es la apariencia que tenemos en nuestro primer nivel. Pues vamos a empezar, por ejemplo, añadiendo esa explosión, que podríamos conseguirlo cambiando el sprite del ladrillo en el que impacta la pelota, o bien usando un sistema de partículas. Creo que es más interesante en esta ocasión ver cómo funciona un sistema de partículas de Unity por encima. Pues la idea está en que empezaremos por crear el sistema de partículas y luego lo lanzaremos en el momento en el que se destruye el ladrillo. Para crearlo pulsamos el botón derecho en la jerarquía y decimos que queremos un efecto, en concreto un sistema de partículas, Effects Particle System. Y nos aparecerá algo como esto. Puntos blancos que se mueven hacia arriba. Desde aquí podemos ver su apariencia y desde el inspector, como siempre, podemos refinar su apariencia. Hay una serie de detalles con los que podemos jugar. Por ejemplo, si acercamos el ratón, nos dirá que la duración es el tiempo durante el cual se va emitiendo partículas. 5 segundos puede ser demasiado para una explosión de ese estilo, sería más razonable que esté por debajo de un segundo, quizás por ejemplo medio segundo. El siguiente detalle es looping, es si se va a repetir o no. En nuestro caso no tiene sentido que esa explosión se repita, con lo cual decimos que no. También hay un start lifetime, que es cuánto tardarán esas partículas que hemos lanzado en desaparecer y que también convendrá que sea corto. Podría ser, por ejemplo, otro 0,5, 0,25. Tenemos más detalles interesantes, por ejemplo, en emisión. Tenemos el cuántas se van a lanzar en cada unidad de tiempo. Si vamos a estar solo medio segundo y se lanzan 10 por segundo, eso puede ser demasiado poco. Podemos subirlo a 20, a 30, algún valor, para que aparezcan bastantes partículas a la vez. Y también tenemos un shape, la forma de la emisión. Pues en principio nos propone un cono y por eso todas las partículas salían hacia arriba. Puede ser más razonable usar una esfera. Tenemos también un círculo, lo que pasa es que ese círculo es muy probable que salga en un plano perpendicular al que estamos viendo y que se vea simplemente como una rayita, con lo cual la forma más sencilla es decir que queremos una esfera. Y con eso ya iría estando bastante mejor. Podemos también jugar, por ejemplo, con el color, decir, pues ya que mis ladrillos, todos los que hemos usado son rojos, quiero que también sea rojo el color de los ladrillos. Y vamos a ver cómo estaría quedando así. Pulsamos play y algo así. Para mi gusto todavía es demasiado largo el efecto, pero bueno, nos puede servir. Una vez que lo tengo preparado, le cambio el nombre, llamo por ejemplo explosión. Y me lo guardo como prefab, porque no querré que esté siempre activo. De hecho, lo voy a eliminar incluso pulsando la tecla suprimir, para que no sea parte de la escena, sino que lo crearé, lo instanciaré cuando yo necesite. Y para eso vamos a ir al código de cada ladrillo, de forma que antes de destruirse él, lance una explosión. Pues este era el código de mi ladrillo. Si había una colisión en 2 dimensiones y era la pelota con lo que habíamos colisionado, decíamos al juego que incrementara en 10 puntos y destruíamos el ladrillo. Pues antes de eso podríamos lanzar esa explosión. Para lanzarla primero vamos a enlazar con ese prefab. Puedo duplicar una línea como esta para decir que voy a enlazar con un objeto que puede ser simplemente tipo transform y que voy a llamar explosión o mejor incluso prefab de explosión, para que luego en la interfaz me suene algo un poco más natural. Y entonces lo que haré es desde aquí decir que quiero lanzar, que quiero crear, que quiero instanciar esa explosión. Y eso lo hacemos con la orden instantiate, quiero instanciar. ¿Qué objeto? ¿A partir de qué prefab? Pues en mi caso va a ser a partir de ese prefab de explosión que voy a enlazar visualmente. Y me pide un par de detalles más. Como mínimo, en qué posición lo quiero, que va a ser la posición actual, la posición del ladrillo, es decir, la transform escrito con minúsculas, en concreto su position. Y luego puedo indicar una cierta rotación o cosas por el estilo. Lo habitual es no querer rotación, con lo cual se usa quaternion.identity para indicar que no, que quiero que aparezca exactamente con la misma rotación que tenía el objeto inicial, es decir, que no aparezca deformado de ninguna forma. Solo con esto
ya debería aparecer la explosión. Lo que pasa es que veremos que habrá un pequeño detalle que mejorar, que es que la explosión dejará de verse pero no desaparecerá realmente de la escena. Vamos a probarlo. El primer paso, como siempre, será comprobar que me aparecen aquí abajo los cambios, que todo ha aparecido correctamente y que no hay errores marcados en rojo. Y ahora ya elijo o bien mi prefab o bien alguno de los ladrillos para indicar ese cambio. Me voy a su script y me aparece, tienes que indicarme un prefab de explosión. Voy a mis prefabs, selecciono la explosión y la arrastro. Y deberé comprobar si los cambios han afectado a todos los ladrillos. En este caso sí, en este también. Habrá cosas que no te permita hacer sobre el prefab, habrá cosas que sí, con lo cual, ante la duda, comprueba que realmente aparecen en todos ellos. Vamos a probar lanzar el juego. Y verás que rebota en una pared, rebota en la otra, golpea el ladrillo y aparece la explosión. Lo mismo para todos los demás. Pues esa es la idea, podríamos aplicar el mismo cambio también al propio enemigo. Vamos después a hacer un par de cambios más y luego veremos qué ha ocurrido porque las explosiones no se destruían. Primera cosa, ¿cómo hago, por ejemplo, que este ladrillo sea de otro color, que sea amarillo? Pues puede ser tan sencillo como buscar entre sus componentes el sprite renderer, que me dice que tiene como sprite el ladrillo rojo, y yo podría cambiar este icono por cualquier otro, bien sea pulsando el puntito y buscando, es decir, quiero que sea el ladrillo amarillo, o también lo podría haber hecho yendo a mi carpeta de sprites y arrastrando cualquier otro desde aquí hasta esa casilla de sprite. Por ejemplo, puedo hacer que estos dos de aquí detrás sean verdes. Selecciono este y le arrastro el sprite ladrillo verde. Y selecciono este otro y le arrastro también el ladrillo verde. Así tendríamos ladrillos que se comporten igual pero que tengan distinta apariencia. ¿Qué puedo hacer para que un ladrillo sea irrompible? Pues por ejemplo podría arrastrar este, dejarlo aquí en medio, y lo que voy a hacer es no añadirle nada de lógica, simplemente un collider. Añado componente, Box Collider 2D, y vamos a probarlo. Ahí está, la pelota rebota en él y no le hace nada, y en cambio los otros sí se van rompiendo. Pero vamos a ver el detalle que avanzábamos. Me aparecen aquí una serie de clones de explosión que ya no están activos pero siguen siendo parte de la escena. Lo correcto sería eliminarlos por completo, sería destruirlos. Vamos a hacer ese pequeño cambio en la lógica del ladrillo y entonces, con la lógica ya pulida, crearemos un ladrillo que se rompa en 2 golpes en vez de en 1. Detenemos. Y en el código la idea es que esto deberemos guardarlo en una variable para luego llamar a destroy pidiendo que destruya también eso. Pues diremos, voy a guardarme un transform que puedo llamar, por ejemplo, explosión, y que va a ser el resultado de instanciar ese prefab en esa posición y sin rotación. Y luego tenemos una variante de destroy que hace efecto al cabo de un cierto tiempo. Digo, quiero que destruyas esa explosión y le puedo indicar cuántos segundos después. Por ejemplo, un segundo después. Puedo poner 1, puedo poner 1F para recordar más claro que es al cabo de algo que puede tener décimas y centésimas de segundo. Y con esto ya se comportará mucho mejor porque lanza la explosión, al cabo de un segundo la destruye, que es suficiente porque hemos dicho que durará medio segundo apenas, y finalmente destruye el ladrillo como tal. Pues con esta lógica ya pulida, ¿qué podríamos hacer para los ladrillos que se rompan en 2 golpes? Pues para ellos usaremos esta imagen y podríamos crear todo desde cero o podríamos reutilizar lo que ya tenemos para el prefab del ladrillo rojo y cambiar su script y su apariencia. Vamos a hacerlo. Puedo pulsar control D para duplicar. Lo puedo llamar ladrillo 2 golpes, por ejemplo. En su componente sprite, como ya hemos visto, puedo llevarme el que me interesa, que es este. Y vamos a cambiar su script por otro, aunque copiaremos y pegaremos buena parte de su comportamiento. Me parece que está relacionado con el script ladrillo. Digo que quiero eliminar ese componente. Y en su lugar añado un componente nuevo.
que voy a llamar ladrillo 2 golpes, que va a ser un nuevo script, que guardo en la carpeta de scripts y que vamos a editar. Y para ese ladrillo 2 golpes, insisto, primero me traigo la lógica que ya tenía en el ladrillo, porque se va a parecer mucho, salvo un par de detalles. Tengo un onCollisionEnter que casi me sirve. Me dice que no sé lo que son juego y prefab de explosión, los tendré que traer también. Porque en update no tengo nada, en start no tengo nada, pero sí que tengo dos atributos, cuyo valor daré desde el inspector. Los copio, los pego. Y la novedad estará en que deberé llevar una cuenta de cuántos golpes ha recibido. Entonces nos creamos un atributo que se llame golpes, que en el start lo podemos inicializar a 0, y que cada vez que haya una colisión vamos a aumentar ese contador. De modo que solo cuando los golpes sean 2 es cuando incrementaremos puntos, mostraremos la explosión, destruiremos el objeto. De hecho, podemos hacer, por ejemplo, que ya que estamos, aprovechemos y valga 20 puntos los ladrillos de 2 golpes. Para que esto quede fino, realmente nos interesaría también que hubiera alguna pista visual de que hemos dado un primer golpe. Pues podríamos entonces decir que si mis golpes son 1, haga otra serie de cosas. Y entonces podríamos eliminar aparentemente por lo menos este if de aquí, pero ya sabes, como puede ocurrir que haya dos colisiones simultáneas y por lo que sea no valga 2 sino que valga 3, pues es preferible dejarlo, incluso dejarlo con él si es 2 o si incluso si llega a ser más, en ese caso quiero que lo destruyas. Y si es 1, por ejemplo, podemos cambiar su imagen, como ya hemos visto, o podemos aplicarle un cierto tintado. Puede que sea una solución muy sencilla. Y eso lo haremos diciendo, quiero que busques tu componente, que es el Sprite Render, el que es capaz de mostrar sprites. Y en ese Sprite Render tenemos un componente color, que podemos decir que sea, por ejemplo, un rojo, sería un new color, que tenga de rojo entre 0 y 225, por ejemplo 127, que sea un tintado rojo oscuro, que no tenga nada de verde, que no tenga nada de azul. Con algo así conseguiríamos que en el primer golpe ese ladrillo se vea con un tinte rojo oscuro, cambie su tonalidad. Y con un segundo golpe, entonces ya sí, incremente puntos, en esta ocasión 20, aparezca la explosión y se destruyan ambos. Vamos a guardar cambios y a comprobar si funciona o si hemos pasado algún detalle por alto. Como siempre, comenzamos por comprobar que aquí todo parece correcto. Vamos a nuestros prefabs y arrastramos un ladrillo de golpes a la escena, por ejemplo aquí. Y habrá que indicar el par de detalles adicionales que necesitamos para su script. Por ejemplo, el juego es el Game Controller y el prefab de explosión es dentro de mis prefabs este. Y con eso es probable que esté todo ya listo para usar. Vamos a probarlo. Avanza, golpea el irrompible, ese se queda rojo, desaparece. Perfecto, pues la apariencia es buena, tenemos 20 puntos. Sí, parece que todo es correcto. 20 puntos de ladrillo, 20 puntos de enemigo. Los demás valen 10 puntos. Nos ha faltado un detalle, que es afinar la cantidad de ladrillos que hay que romper. Vamos a verlo. Vamos a nuestro Game Controller. Y para este primer nivel ahora mismo no tenemos 5 ladrillos, sino 6. Pues he destruido uno antes. Y por lo que nos avisa de que no puedo destruir el transform. Vamos a comprobar porque me temo que nos pasó un detalle por alto. Vamos a volver a la lógica. Efectivamente, lo que hay que destruir no es la explosión, sino el GameObject asociado a esa explosión. Ahora sí, habrá que hacer lo mismo también en ladrillo. Bajamos hasta su CollisionEnter y lo mismo, destrúyeme de la explosión el GameObject asociado. Pues volvemos a probar y con eso ya debería estar listo. Como este mensaje de error es antiguo, podemos borrarlo. Vamos a console y clear y relanzamos. Y al igual que antes, avanza, golpea el irrompible y no pasa nada, golpea el otro y se convierte en rojo, 20 puntos, 30 puntos y ahora ya no está apareciendo ningún mensaje de error. Como detalle a mejorar, podríamos hacer que esos ángulos fueran un poco mejores, que cuando se queda tan vertical o si se quedara muy horizontal en un caso parecido, cambiara de ángulo, añadiendo una cierta fuerza al azar hacia un lado o hacia otro,
pero bueno, es un detalle menor. Lo importante que era ver distintos tipos de rayos y explosiones, lo tenemos conseguido por ahora.